Érase una vez. It's shocking. Yeah. It's like going back in time. It's unbelievable how they have to fight to get the recognition that there was thalidomide at all on the market, which is quite unbelievable and not understandable for, at least for us in Germany, because there was never a question in Germany that there was Contergan, the thalidomide medication. Nací el 21 de noviembre del 59 en la Clínica Regina. Nací pues en las extremidades inferiores y ni el quinto dedo de la mano derecha. Como yo tengo afectados los dos brazos también, o sea, este se nota menos, pero yo no puedo doblar los codos en ninguno de los dos brazos, y este sí, este se nota más, aparte tengo muy desviada la mano, los hombros en general los tengo bastante en polvo, tengo glaucoma, tengo hipertensión arterial, o sea que tengo bastantes cosas. Lo que pasa es que a nivel exterior lo que más se nota son los brazos. Soy una víctima más de la talidomida. Mi madre conserva una receta y cuando se hizo eco de que había mucha gente en Europa y en España que había nacido con malformaciones, mi madre también sabía que ella había tomado esta medicación para las náuseas. Soy víctima de talidomida reconocido por el gobierno alemán. Soy español pero vivo en Alemania, tengo 46 años, soy afectado de la talidomida y estoy en la asociación alemana però també en l'associació espanyola. La talidomida, un component que hi havia en els fàrmacs que van prendre les seves mares. Malformaciones congénitas. Por culpa de un fármaco. Bebés sin brazos y sin piernas. 2.500 y 3.000 víctimas. Puede haber unos 3.000 casos, aunque nunca se han reconocido ni indemnizado. Pero aquí nunca se reconoció a las víctimas. Los españoles no han recibido ningún tipo de compensación económica, al contrario que los británicos. Cap tipus d'ajuda en 50 anys. No han recibido ayudas ni indemnizaciones. Soy inglesa y llevo 16 años viviendo en Barcelona. Un día, oyendo la radio de la BBC, escuché al locutor Jeff Adams-Pink explicar lo sorprendido que estaba por la falta de reconocimiento y de indemnización de las víctimas de la talidomida en España. Entonces decidí profundizar en el tema. Primero viajé a Londres para hablar con Jeff Adams-Pink. I was informed by a fellow thalidomider, Glenn Harrison, that there was a whole bunch of people in Spain who were born with the same disabilities as us, and who not only hadn't received any compensation, but hadn't even gone through the sort of triage process that we went through in the 1970s to determine whose disabilities were caused by thalidomide and whose were caused by some naturally occurring genetic defect. And I was pretty amazed, actually, that it's one of those stories that you come across as a journalist and you kind of think, well, hang on, people must have been all over this story like a rash. En Gran Bretaña, la compañía Distillers, ahora llamados Diageo, compraron los derechos de la talidomida a la farmacéutica alemana Chemie Grünenthal y fue vendido con el nombre comercial de Distillers. En 1973, Distillers asumió responsabilidad de los daños provocados a las víctimas y les indemnizó. What it was, in 1973, every child in the UK who believed that there was thalidomide damage was assessed by a panel of doctors, and that panel of doctors assess that individual, then that individual was awarded compensation to the degree of disability. So what's going to happen in Spain is a panel of experts has to be formed to examine the people, the adults now, and to see what degree of disability they have.
trust was created as part of the agreement between the company and the parents back in 1973. And the idea was that the settlement they agreed gave lump sums of money, some for the parents and some for the children. And then because of the uncertainty about the future of the children as they were then, it was decided to create a foundation. And so of the original £20 million settlement, 14 million was put into the trust. And that's where the trust started. Hubo un juicio en Alemania. El juicio fue el más largo de Alemania, que fueron más de 8 años de juicio. Y entonces pues se hizo una fundación, y de esa fundación es la que estoy cobrando la mensualidad, que es lo más fuerte, la más fuerte recompensa. Yo nací en el 61 y la primera vez que algo se cobró fue en el 73. What we have here are the systems for supporting all our 458 beneficiaries, and on the far side we manage all the finances and financial plans, because we're paying out around £9 or £10 million a year to our people. And I think perhaps that's got something to do with a slightly more Spanish way of looking at disability. But anyway, here was this group of people who hadn't had any help, hadn't even been given any advice or guidance about whether their disabilities were caused by thalidomide, and of course all of the other stuff that we've benefited from, the sort of the dressing aids, the adapted cars, the housing adaptations, all of that. Nobody in Spain was anywhere near any of that. And it just struck me that this was a great story that was needing to be told, and so that's why I made a big noise in the BBC and said I want to go off and I want to do this story because it's really compelling. I think too that in all of our other countries, or in most of our other countries in Europe, disability awareness is much stronger than in Spain. Mm-hmm. And I think the Spanish problem is very much on this issue, because we have all created a better equality system in our countries. If you have severe forelimb damage and you're getting something like £30,000 a year from us, that might sound to some people like a lot of money, but the car that you need, if you want to drive yourself around, is going to cost you 50 or 60,000 by the time it's been adapted so that you can operate it. So that would take up still 2 years of any money that we could provide. And you need a home, and you need a home that is adapted to meet your needs. And there's so much now that modern technology can do, to open windows and curtains and cooking and kitchen and bathroom things that can make it possible for people to sustain an independent life, even though their disability is very severe by any standard. Bajaron esto, también me bajaron los armarios, tuvieron que poner allí el trozo aquel, tampoco no es mucho. Entonces esto me permite llegar a lo que es el primer estante. Pero el resto de estantes pues ya no llego. Esto sí que tendría que llamar una casa especialista, que sé que las hay, pero que yo no me lo puedo costear. Our bodies is similar to people not disabled or not handicapped 20 years older. Yeah, so like our body is more like as if we were in the middle of our 60s. Yeah, and this is because we use joints and muscles and all parts of the body a lot more than other people in our age. We found that over a third of our people are living with chronic pain. That is, they're in pain most days, every day. When I just have to cut my toenails, I just put up my feet and do that, yeah, and show me a person without doing any gymnastics regularly who could do that, yeah. But then you can imagine what problems my spine is going through, yeah, or the joints, my knee joints and everything, yeah. And I get more and more problems that I can do a lot of things anymore because it hurts. Also because of the bone structure in our shoulders and our necks, because it's so different from one shoulder to another, and because for example, if you're lying in bed, our shoulder will come right into your neck, so this causes pains in the arms because of the bone structure, so as well as the muscle, and also there would be nerve damage to some people,
and which would cause severe pain. And as you get older, the pain will become some more severe, as you would if you were getting older anyway. Yeah. And there would be a few other, like kidneys, teeth would be another issue, because we would do so many things with our teeth. Yeah, we unscrew bottles, for example, with the teeth. Yeah, and so our teeth deteriorate earlier and become unaligned. Wear away. Well, you can pull so much weight. I have children, and I would lift the children with my teeth. So my teeth have become unaligned. So it's becoming more and more difficult for me to do those things with my teeth, because they're being pulled in a direction that they are strong and healthy, but pulled in a direction that doesn't allow me anymore to do the things that I would used to do. Our people are so good at projecting that they cope, that people are oblivious to where actually life is really a considerable challenge. People are very dexterous, you know, they've learned to be very flexible with their feet and can do amazing things with their feet and toes, but you'll find that there are two approaches. People have things they call dressing sticks that they can use to pull up zips and grip things and help clean themselves, but there are also the Closomat toilets that can be used, which give people a wash and a dry after they've been to the toilet. But you can't go shopping if you've got no arms, and how do you push your trolley into a supermarket, and how do you pick the stuff off the shelf, and how are you then expected to carry your loaded bags, you know, 200-300 metres across a car park with no hands or arms to speak of to your car? Después de mi viaje a Londres, fui a Murcia a hablar con Pepe Riquelme, el fundador de AVITE, la asociación que lucha para las víctimas de la talidomida en España. ¿Por qué no se enteró la gente de España? ¿Y por qué la gente no solicitó indemnizaciones? Porque estábamos en un régimen dictatorial franquista. Entonces no interesó. Pepe Riquelme, al tener dudas de poder ser una víctima de la talidomida, escribe al Ministerio de Sanidad preguntándoles si se habían vendido talidomida en España. Les pregunté que me dijeran que qué medicamentos se había vendido en España con talidomida. Y entonces recibo una carta en casa de mi padre firmada por el director general de Farmacia y Medicamentos, don Francisco Ferranti, y me relacionó los 7 medicamentos que se vendieron en España con los nombres comerciales, con la fecha de retirada, con el número de registro sanitario. On the one hand, Pepe Riquelme seems to have evidence that thalidomide was sold under 7 different brand names in Spain, and on the other hand, he had this blank wall of silence about whether thalidomide was sold or not. And it seemed to me that what we were dealing with here was a sort of, you know, one hand not knowing what the other hand was doing within one ministry, the Ministry of Health. El gobierno alemán fue responsable, subsidiario, porque el laboratorio era alemán, el gobierno alemán creó una fundación que fue la que se encargó de indemnizar en aquel momento a todas las personas que pues marcaron un plazo que fue el 31 de marzo de 1983. Este tema nunca se ha hablado. A mi madre nadie la ha informado. Pese que el ginecólogo la estuvo visitando, supo después que podía ser algo de la talidomida, ¿no? Y él supo la medicación que tomó mi madre, exactamente, sabía los componentes, sabía qué medicación era. Y seguramente supo que se había abierto un plazo para presentarse a la farmacéutica alemana. Y mi madre nunca, nadie la informó. Yo me enteré de la existencia de la Fundación Alemana en el año 1980. Es una fundación, digamos que es un organismo semioficial que se encargaba de canalizar todas las peticiones que le iban llegando de las supuestas víctimas. Yo me dirigí a ellos con una petición manuscrita a la que me respondieron solicitándome ya determinadas pruebas que yo fui aportando, y que al cabo de un año la comisión médica resolvió que efectivamente yo había sido víctima. Como pruebas fundamentales para esta resolución médica estuvo el frasco que mi madre guardó en su momento y una declaración del médico que lo prescribió en aquella época.
Lógicamente con el gobierno alemán, con el gobierno español no hubo ningún tipo de contacto porque el gobierno español esto lo tenía como algo oculto, algo que para nada quisieron sacar a la luz. Para su reportaje de la BBC, Jeff Adams Spink entrevistó al diputado del PP, Paco Baño. Hubo una especie de no querer ver la realidad porque afectaba a un grupo relativamente pequeño, insisto, de afectados. We're talking, what, 200 people approximately? Now, that's 50%, less than 50% of what's surviving in the UK. Now, we're a small nation compared to Spain. So, I fail to see how the Spanish authorities just don't take up their moral responsibility. It's a moral obligation they have to their individuals. Those people have a disability through a drug, not through nature, not through godness. It's their disability was caused by their parent, their mother, taking a tablet called thalidomide. And it is so simple for them. Let the Spanish authorities learn from England, from Ireland, Germany, and it can be remedied in months. De todos modos, aquí en España hay un sistema de tratamiento de la discapacidad en donde, independientemente del motivo por el que uno sea discapacitado, la atención es la misma. Es decir, aquí se cataloga a las personas por una discapacidad y los beneficios fiscales, económicos, sociales son iguales independientemente de la etiología, el origen de la discapacidad. Por lo tanto, aquí se consideraba que las personas víctimas de la talidomida estaban tratadas, una persona víctima de la talidomida, que le falte un brazo, que le falte una pierna, se le catalogaba como discapacitado, tenía el porcentaje correspondiente y tenía acceso a los mismos beneficios sociales y económicos que el resto de los discapacitados. El gobierno es tan grotesco pues, que hace ya meses ha aprobado una ley de dependencia en la que nos han querido colocar en numerosas ocasiones, en la que lleva ya 7 o 8 meses aprobada y nos consta, por ejemplo a mí personalmente, que en Madrid no hay absolutamente nadie cobrando todavía ni una peseta porque supuestamente no hay partida presupuestaria. No tiene sentido elaborar una ley si no hay partida económica que la sustente. Bueno, el gobierno es perfectamente conocedor porque tiene los datos del número de personas con discapacidad o con dependencia que existen en el país. Sabes que vamos a ser 1 millón, vamos a ser 1,5 millones. Tienes que determinar unas pensiones mínimas para persona, es tan sencillo como multiplicar. Si esa partida presupuestaria no existe, pues evidentemente es una ley de la que simplemente se ha hablado, tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista, para ganar unas elecciones. Como esa, pues es un poco la sistemática generalizada de todos los políticos en España, que prometen, prometen, prometen hasta que la meten y una vez metido, se jodió lo prometido. En el año 80, coincidiendo cuando yo hice las gestiones entre la Fundación Alemana, junto con Pepe Riquelme, intentamos hacer ya este movimiento asociativo y nos dirigimos a las distintas direcciones provinciales del antiguo Instituto Nacional de Servicios Sociales buscando posibles afectados. Cierto es que algunos nos contestaron, otros no, y bueno, yo creo que dado nuestra juventud, teníamos 17 y 18 años respectivamente, nos desanimamos muchísimo y dejamos el tema un poco aparcado. El tema se reactivó a partir del año 2003, pues decidimos poner en marcha la asociación. En España, en los años 50 y 60, también se recetaron medicamentos con talidomida. El Ministerio de Sanidad ha iniciado un protocolo clínico para los posibles casos españoles. Si se considera afectado o conoce algún caso, contacte con el Ministerio de Sanidad o con Avite. Entonces, a partir del 2004 empezamos ya con entrevistas con el Ministerio de Sanidad y empezamos a presentar nuestras reivindicaciones, a decirles que el problema estaba ahí, que ellos lo habían negado hasta el año 2003. En ese momento el gobierno se compromete con nosotros para la realización del protocolo clínico que se ha elaborado y al que nos hemos sometido todos los afiliados que hemos querido, lógicamente, es algo totalmente voluntario.
Y esos son los contactos que estamos teniendo con el gobierno actual. El Ministerio, el CIAR ha hecho informes individuales, porque el CIAR es una entidad privada, han conseguido una subvención y han dicho, venga, vamos a cubrir expediente, vamos a pasar páginas. El CIAR nos mandó un cuestionario previo, decía, nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, tal. Diga usted qué tiene. Toda la documentación que te exigen, que eran las pruebas de que mi madre había tomado talidomida y un análisis, toda la documentación médica que pudiera conseguir. Y parece un poco que se han cogido el protocolo que en su día pues, han escrito los médicos al pie de la letra, y su primera premisa es el año de nacimiento, su segunda premisa es que tenga la receta, la tercera es una declaración jurada del médico, que evidentemente si yo tengo 43 años, el médico que recetó a mi madre el medicamento pues seguramente estará muerto. Yo no puedo ir a pedirle una declaración jurada a una persona que está muerta. Entonces, ahora, claro, hay dos tipos de personas, las que nos han dicho que sí que somos afectadas o posiblemente afectadas, porque las que son posibles es que también encajan, lo que pasa es que no tienen pruebas materiales o físicas para demostrarlo. Me dediqué una semana exclusivamente llamando por teléfono a todo el mundo. La clínica donde había nacido había desaparecido. Todo el expediente, tanto privado como el del primer año de ingreso, no lo conservan, ni las radiografías de mi malformación, ni fotografías que me hicieron allí. Entonces escribí al síndic de Greuges. Este me contestó enseguida y me dijo que en Cataluña hay una ley por la que hay obligación de conservar el historial clínico de las personas hasta 20 años después de la muerte del paciente desde esta fecha. Esta ley entró en vigor en esta fecha, pues todas las historias clínicas de antes ellos no te dan razón. Entonces yo me pregunto cómo puede ser que el CIAM me esté pidiendo unas pruebas cuando hay una ley que la administración no tiene obligación de conservar, ¿no? Entonces realmente para mí es indefensión. I'll tell you why it's utter madness, because, you know, I'm 46, most thalidomiders are aged between 45 and 49 at the moment. I don't know about you, but I don't keep prescriptions going back more than about a month or two. Certainly don't keep them going back 40 odd years. And certainly bits of old medication tend to get thrown in the bin. A mí se me ha reconocido, primero por las pruebas físicas que tengo, o sea que científicamente a través de radiografías de cuando era pequeña y todo esto ya se ha visto claramente que además encajaban las fechas del año en que nací, al tener también una receta médica que ponía el médico que se la había recetado a mi madre, más la farmacia donde había estado sellado, donde se compró el medicamento, acompañadas a más de las pruebas físicas, ha sido una cosa esencial para que unos estudios que nos han hecho en CIAC a través del Ministerio de Sanidad han dicho que sí, yo era una víctima reconocida oficialmente de la talidomida. Yo estoy convencido que la responsabilidad, por mucho que se quiera, que tiene el gobierno aquí es súper directa. Nunca se ha sabido realmente la cantidad de talidomida que se vendía en España, porque en aquella época tampoco han tenido ningún interés en averiguarlo. En aquella época tampoco había medios de comunicación como hay de teléfono, el fax, los correos electrónicos. En aquella época se dio el tema por zanjado, bueno, ni hicieron caso, dijeron que había sido un virus, se dijo que aquí no se había vendido y que el Ministerio de Sanidad se ha siempre lavado las manos. Lo han vendido en su Sistema Nacional de Salud, ellos lo han vendido en sus farmacias y con el sello, porque en este país todas las cosas que eran importadas reciben unos aranceles y reciben una serie de cosas, digamos una certificación del gobierno del país. O sea, que en ese aspecto no puede eximirse de responsabilidad en ningún momento. Tanto en la época de Franco, porque hubo una censura muy tajante, luego en la época después hubo un romanticismo bestial, la gente no tenía ganas de bofetadas, ni de luchar, ni nada. Se vivió una época muy light en este sentido, y es ahora, después de 25 años de democracia, que estamos intentando luchar y sacar, y ahora que se ha aprobado el tema de la memoria histórica, sería un buen momento para intentar realmente indagar y buscar y saber la medicación que se vendió, cuántos somos. And I'm not quite sure how good their record keeping is in the Spanish Health Ministry. Now, I don't know what, if anything, Spain has in terms of freedom of information legislation. But if this was the UK, I think we would make an application under the Freedom of Information Act and say, well, you know, we want to see the records, we want to know how much thalidomide was sold in all the months, starting from
you know, January 1957 until December 1965, so that we've got a breakdown of how much was sold where and when. I don't think government agencies can stonewall forever, though. I think in the end they will have to come clean. I think the longer that they go on trying to fob people off, the more it would appear that they've got something to hide. El motivo de que una persona sea víctima de la talidomida y si hay un culpable que es una compañía farmacéutica o una mala prescripción médica por parte de la Seguridad Social de entonces, es difícil buscar el motivo. Es más, mi consejo es que se olviden del origen. Tú dirás, hombre, es que no puedo olvidarme porque me han hecho daño terceros. My personal reaction to Paco was, yes, okay, you've got an impairment, I've got an impairment. He said, well, if I had an accident, I don't go looking to sue the manufacturer of the vehicle. But actually, if your vehicle crashed because, let's say, a big vehicle manufacturer was fitting defective brakes, which they knowingly hadn't tested, to a whole bunch of cars that were then slewing off the road and injuring the drivers or killing them, actually, I think you would. This is what happened in the case of Kemi Grünenthal. So I think it's all very well to say, oh, don't go looking for culprits, but actually, you know, the condition that thalidomiders find themselves in is the result of corporate malfeasance. It's the result of criminal negligence. La responsabilidad subsidiaria del Estado ya está prescrita, los laboratorios también, está todo prescrito, entonces no tenemos derecho absolutamente a nada. En un clima de dictadura, un tema que no se habla, no sé, yo creo que nunca pueda ser prescrito. Es un delito que no podría prescribir nunca, pero claro, el que un delito prescriba pues permite hacer toda aquella serie de barbaridades que hemos visto y que seguiremos viendo en este país. No prescrito porque yo estoy así desde que nací. Pues deciros que el protocolo ahora mismo está terminado. El CIAT ha recibido una subvención muy grande de dinero, no sabemos cuánta, por hacer lo que ha hecho. El CIAT ha hecho informes individuales, pero a su vez ha hecho una tabla, con los resultados, una tabla numérica. Esa tabla el CIAT se la ha mandado al Ministerio de Sanidad. Y el Ministerio de Sanidad, a petición del Defensor del Pueblo, se la ha mandado al Defensor del Pueblo español. Hemos recurrido al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo que dice que es un tema de ámbito nacional, se ha de resolver y en cuanto ellos tengan la resolución de todo, entonces se confirmará que certificará que se ha vendido en España. Hemos recibido papeles del CIEC de que somos víctimas, de que se ha vendido en España, pero bueno, estamos esperando la resolución del Defensor del Pueblo. Ahora que soy víctima oficial, de momento nos dijeron que seguramente pues habría algunas compensaciones, pero bueno, han hecho ya hace 2 años que se hicieron estas pruebas. Se les prometió que habrían ayudas ayudas médicas, psicológicas, que tendríamos alguna compensación para tener nosotros, para podernos desenvolver cara al futuro, pero de momento estas ayudas no han llegado nada de nada. Teníamos organizada una manifestación el día 27 de junio y sorpresivamente pues, nos llaman del Ministerio de Sanidad convocándonos a una reunión con carácter urgente justo el día de antes a las 7 de la tarde. En principio una de las principales intenciones de esa reunión era que como fuese se desconvocase esa manifestación para el día siguiente. Entonces nosotros lógicamente dijimos que todos los socios venían desde distintos puntos de España, que era imposible desconvocar esa manifestación y para hacerlo lo único que nos podría llevar a suspenderla era que recibiéramos de forma personal, bien del presidente o de la vicepresidenta del gobierno, un compromiso formal de que nuestra problemática iba a ser solucionada. Dijeron que eso era imposible y entonces nosotros pues optamos por continuar con la manifestación. Al día siguiente pusimos también como condición que si durante la manifestación directamente desde Moncloa se nos recibía por una persona que consideráramos con un puesto lo suficientemente bueno para adquirir compromisos, que nosotros estaríamos dispuestos a desconvocarla. Entonces llegamos a la manifestación de la Moncloa
se inició la manifestación y más o menos a los 30 minutos nos avisaron de Moncloa que podían pasar 2 personas y nos recibió directamente Fernando Escribano, que es asesor personal de la vicepresidenta del gobierno, Teresa Fernández de la Vega. Él se comprometió en que antes de que finalizara el verano, empezaran las vacaciones, iba a contactar con nosotros. A día de hoy, octubre, no ha contactado con nosotros todavía. Y un poco ahí estamos a la espera de contestación. Nosotros ya hemos entregado nuestras peticiones por escrito al asesor del ministro de Sanidad y estamos un poco, ellos nos han dicho que tienen que mandarlas a los diferentes ministerios que tengan competencia sobre cada uno de los asuntos que solicitamos. You go to Spain and you see a vibrant country. The shops are full, the bars are full, the road network is awesome, what you're putting in Spain. So you're a modern country that is part of the European Union, but your authorities are so slow in accepting their responsibility. Dis-moi, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de l'Espagne? Bah et toi? Bah, c'est mon pays, non? Alors on n'a pas le droit de s'occuper de ton pays, Domingo. Chacun pour soi dans son coin. Je voudrais qu'on se limite aux questions de l'UNEF, à des petits problèmes étudiants et au drame des artichauts bretons. Je croyais que nous étions internationalistes.